Parte sanitaria. Fernán Quirós, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas preguntas. Una tiene que ver con esta flexibilización. Uno lee los casos del día de hoy y ve las medidas políticas / económicas y como que no termina de entender. ¿Por qué ahora se puede flexibilizar? Bueno, un poco lo que nosotros venimos comunicando permanentemente es hay 3 o 4 indicadores que son esenciales para poder ir decidiendo las políticas públicas en esta pandemia, ¿no? El primero, obvio, es la cantidad de casos por día. El segundo, que es muy importante también, es la progresión de esos casos, como no solamente la foto del día, sino cómo es la película. Si están aumentando día a día o están descendiendo día a día, eso se mide básicamente con el famoso SR, que indica un enfermo de hoy a cuántas personas contagia mañana, ¿no es cierto? Y la Ciudad de Buenos Aires viene hace 8 o 10 días con mucha estabilización de los casos, el R está prácticamente en 1. Porque el 1 era lo que habías explicado en su momento, que tiene que ver cuando está por debajo del 1, ya no hay tanto riesgo. Empieza a descender. Vos tenés 10 personas hoy enfermas y en 5 días se curan, pero también en 5 días contagian a otras. Si las 10 personas que hoy están enfermas en 5 días contagian a 10, significa que siempre tenés la misma cantidad de casos nuevos. Eso significa un R de 1. Si en vez de 10 contagian a 11, significa que tenés un R de 1.1, está creciendo. Y si en vez de 10 contagian a 9, van a empezar a decrecer los casos. Entonces, la evolución futura de la curva siempre la tenés con el R de hoy. Que tiene que ver con un montón de componentes, pero en todo caso esa es la explicación. Entonces nosotros vemos en la ciudad un R prácticamente de 1, es 1.02, es prácticamente de 1, con un número de casos muy importante, de 1000, pero una estabilización muy importante de los casos, con 2 semanas de una cuarentena más estricta que va a estar pegando en estos días y a lo largo de esta semana. Y luego miramos las camas de terapia intensiva, que en el sector público está más o menos en el 68-69% ¿Está en el pico más alto de ocupación desde que empezó? Sí, efectivamente. Al día de hoy sí. Tenemos 400 camas de terapia intensiva dedicadas a COVID y tenemos 268 camas ocupadas. Y el sector privado que tiene un 75% de camas ocupadas, que es un número también significativo. 75%. 75% del promedio, ¿no es cierto? Pues hay algunos lugares... De la ciudad siempre estoy hablando, ¿no? Y el cuarto componente es el humor social. ¿Qué está dispuesto la gente a acordar con el gobierno para hacer los próximos días? Porque de nada sirve tomar decisiones políticas y órdenes políticas que la gente no está dispuesta a cumplir o no puede cumplir. Entonces nosotros decimos, entre el humor social y estos 3 indicadores más duros, vamos proponiendo a la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la estabilización de la curva y 2 semanas de arrastre de un impacto que se va a ver en los próximos días, nos parece que es un momento apropiado para decir a la ciudadanía, hicieron un esfuerzo suplementar, ahora tenemos una posibilidad de desandar, siempre con un concepto muy importante. Primero, que vamos a desandar actividades con mucho cuidado, con los protocolos, con el barbijo, con todo ello, pero sobre todo tenemos que ir cada día aprendiendo a construir ciudadanía entre nosotros. O sea, es más una cuestión de salud económica / política que una cuestión sanitaria pura, me refiero por los números que daba. Nuevamente, si vos ves, digamos, todos los países cuando bajaron el R de 1 empezaron a desandar. Y nosotros estamos prácticamente en ese valor, esperando los próximos días que el impacto mayor de esta cuarentena también nos ayude a hacer eso. De manera que es una combinación de todos los factores. Pero vuelvo a insistirte que la forma de desandar estas medidas tienen que ver con el comportamiento social, con el nivel ciudadano. Si cada uno de nosotros toma la decisión de mantener la distancia, de usar el barbijo, de cumplir con las pautas que proponemos como política pública y no hacer otras cosas, como es a veces ir a una reunión familiar, irse a un asado, encontrarse con amigos, cosas que son de mucho peligro en lugares cerrados sobre todo. Si cada uno hace un pequeño esfuerzo y aporta algo al cuidado colectivo, nosotros vamos a poder desandar e ir andando este camino con cierta seguridad. En la medida que todos esperemos que el gobierno proponga la medida y que resuelva el problema y que cada uno, en cada momento no pueda cumplir, eso va a ser algo que no va a andar bien. Hoy la realidad del AMBA, como se unificó en términos de información, es distinta a la ciudad y la provincia, digo, no más allá del debate político, me refiero completamente a lo sanitario. Mira, en lo sanitario, tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires estabilizaron su curva, la ciudad la tiene un poco más estabilizada, la provincia un poco menos, pero se le ha estabilizado mucho la curva y ha tenido varios días de tranquilidad en temas de camas, por eso es que ellos están también acompañando la idea de volver a la situación anterior nuevamente, porque confiamos todos en que todos vamos a ser capaces de cumplir lo que estamos proponiendo, ¿no? Te sumo a Pablo Fernández Blanco que te hace una pregunta. ¿Cómo no? Fernán, la gente se pregunta, por ejemplo, ¿cuándo va a poder volver a los shoppings en la ciudad de Buenos Aires? Hay algunos que especulaban o que tenían la expectativa de que eventualmente podía ocurrir pronto. ¿Esto es así o es solo expectativa?
Mira, acá lo que nosotros siempre decimos es, basado en los datos y la evidencia que tenemos, le vamos a hablar a la gente con toda claridad. ¿Qué sabemos los datos? Lo que acabo de decir de los datos epidemiológicos. ¿Qué sabemos de los riesgos? Que los lugares cerrados siempre son más riesgosos que los lugares abiertos, que los lugares donde puede haber más gente es más peligroso que los lugares donde hay menos tránsito. Por lo cual nosotros decimos, el paso número 1 son los pequeños comercios de barrio, los comercios de cercanía. Ahí hemos medido y tenemos la garantía de que el riesgo es extremadamente pequeño o es de los menores riesgos. También es de menor riesgo hacer actividad física al aire libre. También es de menor riesgo el paseo con los niños. De manera que todo lo que estamos proponiendo para este primer paso son las actividades de menos riesgo. Por supuesto, si después vemos que el R sigue bajando de 1 o baja de 1 y se sostiene debajo, permanente vamos a ir desandando medida tras medida. Por eso nosotros decimos, si todos hacemos el esfuerzo ahora, toda esta película que nos queda por delante va a ser bien corta. Si cada uno le cuesta hacer el esfuerzo y la mayoría no puede, la película va a ser más larga. Hoy salió una idea de vacuna, dicen que empezaron a probarse anticuerpos, que esto ocurrió en Estados Unidos. ¿Qué lugar le da un doctor a este tipo de noticias? Bueno, la vacuna, sin ninguna duda, podría ser una solución definitiva para esta pandemia. Hay una cantidad importante, más de 10 proyectos de vacunas andando muy cerca o empezando o listos para empezar lo que se llama la fase 3. La fase 3 es básicamente luego de mostrar una vacuna que es segura en un pequeño grupo de personas y luego de titular la dosis de la vacuna para saber qué cantidad de vacuna aumenta los anticuerpos y deja las defensas en la persona, uno pasa a la fase 3, que es vacunar una cantidad importante de personas y fijarse si los vacunados se contagian menos o se enferman menos que los no vacunados. Hay varias vacunas que están entrando en fase 3. En la comunicación de hoy lo que está comunicando es efectivamente que hay una vacuna que pasó a fase 3, no es otra novedad que eso. Y aparte ahí está la Fundación Infant, ¿no? como uno de los protagonistas. Decididamente Fernando Pola, que está acompañando como investigador principal a la pata argentina de esa investigación, y ese es un componente extremadamente importante, no solamente por el prestigio de Fernando y los investigadores en la Argentina, sino además porque eso seguramente le da a Argentina la potencialidad de tener cierta cuota de la vacuna si es que es eficaz, ¿no? Es muy importante que todos sepamos, al día de hoy no hay ninguna vacuna que se haya demostrado eficaz. Estamos esperando que lo puedan demostrar. Fernanda, dentro de esta tragedia que es ¿no? el COVID o el coronavirus, hay una buena noticia que es que no afecta a los chicos, al menos a la mayoría de los chicos. ¿Por qué? Bueno, lo que se sabe es que los chicos se enferman menos que los adultos. La tasa o la proporción de los niños para cada grupo de 5 o 10 años, la proporción de enfermos hasta los 15 años es menor que la proporción de enfermos entre 20 y 60 años, que es el grupo que más se enferma. Eso es lo que sabemos hasta ahora con esta enfermedad. Lo que también sabemos es que en general en los niños es una enfermedad muy leve, salvo algunas excepciones con algunos cuadros clínicos muy extremadamente raros. No tenemos más información que eso. Sí sabemos, por supuesto, que los chicos también se enferman, pero en menos cantidad. La vuelta al colegio salieron de varias localidades, no hablamos de la ciudad concretamente, pero que van a volver después de estas vacaciones de invierno. ¿Cómo son los protocolos? ¿Cómo te imaginás que puede ser ese regreso también en la ciudad? Bueno, hay muchas estrategias diferentes en diferentes países y ciudades del mundo, pero en términos generales todas se intentan tener. Primero, el aula es un lugar cerrado, con lo cual muchas personas en un lugar cerrado siempre es de riesgo. Entonces, lo primero se intenta hacer lugares más ventilados. Lo segundo, que la cantidad de chicos que haya en el aula sean la menor cantidad posible. Lo tercero, se intentaron diferentes proyectos de algunos días de presencialidad, algunos días de educación a distancia, combinando la presencialidad y la distancia para cortar esos ciclos del virus en los periodos donde la persona puede incubar. En fin, hay diferentes estrategias. Nosotros estamos discutiendo con el Ministerio de Educación de Nación y de Ciudad y el de Salud de Nación cómo podrían ser potencialmente los protocolos en la ciudad. Está bastante avanzado ese debate. La idea es que hay alguna fecha, se filtraron muchos documentos, pero... Sí, no. Nosotros discutimos un montón de protocolos como para que todo el mundo tenga expectativa de cómo va a ser su inicio y se puede ir preparando para cómo va a ser el inicio, pero la fecha de cada uno de esos inicios todavía no están definidas. Alfred. Sí, ministro, usted habló de que los niveles de contagio se está mesetando ese dato, pero como llegan datos con delay, son de hace unas semanas, ¿cómo se entiende? ¿Estos son datos se están mesetando cuando teníamos una cuarentena menos estricta que ahora? Son datos de hace 15 días. Claro, nosotros lo que hacemos es ordenamos los datos de los casos del día, no como lo reporta Nación todos los días, que reporta los casos que se informaron hoy. Los casos que hoy se informaron son algunos que se estudiaron hoy, otros que se estudiaron ayer y otros que se estudiaron antes de ayer.
Entonces nosotros lo que hacemos es reportamos nuestra curva hasta 2 días previo, porque lo que hacemos es hasta que todos los estudios de ese día nos hayan informado, nos reportamos el día. Y volvemos el informe al día donde se realizó el estudio. Cuando uno ordena de esa manera, que se llama ordenado por día del hisopado, digamos, esa es la forma que nosotros tenemos para seguir este caso. Y lo que vemos es que ordenado por el día del hisopado, la curva de la ciudad está muy estable. Pero me habías preguntado otra cosa que se me escapó. No, eso, digamos, sí, si esto no estamos viendo los beneficios que estamos viendo ahora, no eran de la época porque de... eso es otra cuestión que es importante. Digamos, habitualmente esta enfermedad tiene un periodo de incubación que va entre 2 y 12 días. Con una media promedio entre 6 días más o menos. Pero los impactos se suelen ver entre el 6º y el 12º día. Entonces nosotros tomamos una decisión hace 10 días que está empezando a impactar en estos días y que va a impactar plenamente en la próxima semana. Por eso yo le decía a José recién, es que el hecho de que tengamos un R tan cercano de 1 en este momento nos hace pensar que el impacto residual que aún queda podría ser beneficioso para bajarlo de 1. Fernán, cuando uno ve este porcentaje de 75% en el sector privado, lo veíamos a uno de los referentes saliendo por televisión hablando del riesgo que esto genera, digo, ¿cuándo hay un índice de riesgo? Cuando uno habla de aviones, por ejemplo, cuando un avión va más del 80% ya rechaza capacidad. ¿Qué ocurre en las clínicas? En la ciudad de Buenos Aires hay que entender muy bien cómo es el componente del subsector público y el del subsector privado, ¿no? Históricamente el subsector privado, considerando la seguridad social y el sector privado en sí, atiende más o menos al 70% de la ciudadanía de la ciudad. Y el subsector público más o menos al 30%. En esta pandemia se ha dado una característica que dado que es una enfermedad que corre mucho más por los lugares donde hay hacinamiento y la gente es más vulnerable. Hemos tenido desde el inicio hasta el día de hoy el 65% de la atención de la ciudad la ha hecho el subsector público. Nosotros hemos tomado el 65% de la tarea. Ahora, el subsector privado y la seguridad social ha tenido el otro 35%, pero además ellos tienen muchas personas que tienen que atender que viven en el conurbano bonaerense, porque muchos de los prepagos y muchas clínicas y sanatorios muy prestigiosos reciben el pedido de atención de gente que vive en el conurbano. De manera que el denominador nuestro no es solamente los ciudadanos de la ciudad, sino también muchos ciudadanos del conurbano bonaerense que se atienden en el sector privado. Entonces, el sector privado está expuesto a sus propias personas de la ciudad, más los que vienen del conurbano, y eso hace que se estrese un poco más, porque el denominador en el conurbano es más grande, ¿no es cierto? Cuando asumiste este cargo, ¿imaginaste esta carga de trabajo? ¿Cómo es un día en la vida de alguien que maneja una de las mayores crisis sanitarias? No había ninguna manera de imaginarse una cosa así, como nadie se hubiera imaginado en su vida tener este año, ¿no es cierto? En ningún aspecto. Yo desde el día 1 de marzo no recuerdo un día que haya podido dejar de trabajar. Estamos trabajando desde muy temprano a la mañana hasta muy tarde a la noche, porque además lo que consideramos en el gobierno es que la comunicación a la ciudadanía es un componente esencial en la gestión de la pandemia. Porque, digamos, como yo les decía recién, nuestras políticas públicas tienen que ser acordadas y convenidas con el ciudadano para que el ciudadano lo pueda cumplir. Y si nosotros no comunicamos en dónde estamos y no explicamos por qué pedimos lo que pedimos, es muy difícil que la gente pueda acompañar. Entonces, a veces termino relativamente tarde por este componente también, ¿no? Hay un mito o una realidad que me interesa preguntarte, ya que te tenemos. En su momento, el ministro de Salud a nivel nacional decía que acá no iba a pasar nada, que era algo una gripe lejana, que no iba a llegar. Y dicen algunos que fuiste uno de los que le tocó la puerta diciendo, ojo, que esto no es así, dando contraste con datos. ¿Es real o no ese? Yo te diría, yo lo veo de esta manera esto, esta pandemia es inédita. Nadie que esté vivo vivió una cosa como la que estamos viviendo todos los ciudadanos en este momento, ¿no es cierto? Y a mí me gusta siempre decir que nosotros tendemos a razonar lo que observamos en un momento dado con nuestro aprendizaje y nuestros modelos mentales que hemos construido en los últimos 10 años. Entonces, esta pandemia ha sido una sorpresa para muchísima gente en el mundo, porque intentaron entender este fenómeno de acuerdo a las experiencias previas de enfermedades similares. Y la verdad que muchos de nosotros, el ministro de Salud de la Nación, yo como ministro de la provincia y el resto de las provincias y muchos líderes hemos tenido que hacer un cambio, un switch muy profundo, un desaprender muy rápido de cómo se gestionaban los problemas sanitarios a cómo se gestiona esta pandemia. Y eso lo hicimos todos a lo largo de los primeros 10 días de estos casos, ¿no? Hay una cuestión que es la cantidad de muertes de este año versus otros años, y es una de las preguntas que habitualmente nos hacen.
este año en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, está muriendo más gente que en otras épocas. ¿Tiene que ver con que se hacen menos tratamientos de otras enfermedades por miedo al COVID? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros todavía no hemos hecho el análisis del periodo largo de este año porque se hacen a año cerrado. Ajá. Lo que vos estás preguntando sobre la mortalidad cruda, la pregunta es si este año se muere más gente que años anteriores o se muere menos gente, ¿no es cierto? Lo que hemos observado en las estadísticas mes por mes es que ha habido mucho menos muertes por accidentes, mucho menos muertes por trauma, menos muertes por violentas. Y, por supuesto, han aparecido las muertes por COVID. No ha habido muchos casos de enfermedades respiratorias del invierno, básicamente porque la cuarentena también las trata a todas ellas juntas. Pero todavía no tenemos un análisis completo, porque tenemos que completar el año y hacer las estadísticas de eso. No te lo puedo asegurar. Lo que sí sabemos es que en toda crisis de esta magnitud, de otro tipo, pero en esta pandemia en particular, la gente se recluye del sistema de salud porque tiene miedo a contagiarse y eso hace mucho daño al cuidado de otras enfermedades. Enfermedades oncológicas, cardiovasculares, neurológicas, que requieren mucho cuidado. Y si uno le puede dar una recomendación a todo el mundo es comuníquese con su sistema de salud, con su médico de cabecera, aunque sea a la distancia, para compartir cómo está su enfermedad y ver qué tipo de cuidados necesita. Pero no dejen de cuidarse las enfermedades habituales. Porque el miedo a veces te deja fuera de tratamiento. Sí, claro. Hay mucha gente que dice, yo no quiero ir porque tengo miedo de contagiarme. Los hospitales son lugares hiperseguros, muy controlados biológicamente, pero de todas maneras, si tienen miedo, yo no los voy a convencer dialogando por esta cámara. Lo que les pido es que hablen con su profesional de confianza y vea cómo es la mejor manera de cuidarse. Pablo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que usar barbijo, Quiroz? Imagina esto. Usted recién tenía un concepto interesante y es la primera vez que lo escucho y es que esto podría durar relativamente poco. ¿Cuánto es ese poco? ¿Se puede mensurar? Bueno, son dos cosas diferentes. Una es qué pensamos que está pasando con esta curva de casos. Nosotros lo que creemos que esta curva de casos le quedan un par de semanas de casos altos en la ciudad y luego iniciará su descenso. Eso es lo que creemos que es lo que estamos observando. Veremos si se comporta de esa manera, pero es lo que creemos. Ahora, más allá de que los casos empiecen a descender, los cuidados generales tienen que continuar. Porque hasta que no haya una medida de control de este virus, como puede ser una vacuna o un medicamento efectivo, ya sea de tratamiento o de prevención, hasta que no tengamos esos instrumentos, el instrumento más poderoso que tenemos es el distanciamiento físico con barbijo. Entonces, seguramente el barbijo y el distanciamiento físico nos van a acompañar en diferentes modalidades hasta que tengamos los elementos de esos más de solución de fondo. Por eso yo insisto tanto, es que si queremos, porque todos necesitamos desandar algunas de estas medidas que nos han dañado tanto, si queremos desandar estas medidas más rápidamente, cada uno de nosotros aprende a mantener 2 metros de distancia siempre con todo el mundo, usa el barbijo permanentemente. No sube en transporte público por más que esté apurado si no hay lugar para sentarse distanciado. No toma el subte si ve que está lleno el tren. Y luego, si hace reuniones en lugares cerrados, toma las medidas del caso como son ventilarlas apropiadamente y usar barbijo, seguramente nos va a ir mucho más rápido y mucho mejor. Comercios esenciales, colegios en el mediano plazo. ¿Qué más se puede? Runners que vuelven a correr, los chicos más salidas, ¿qué más hay? No, para esta primera etapa no mucho más. Nuestra idea es volver a empezar con algo parecido a lo que teníamos, un poco mejorado, seguramente con algún detalle, con alguna mínima actividad que pudo haber quedado afuera por razones de la operatividad, pero creemos que esta primera etapa, digamos, dado que si bien la curva no está creciendo, el número es muy alto, creemos que hay que ser extremadamente prudente y proponer nuevamente un andar progresivo con la gente. Algunos hábitos uno vuelve, compra en el supermercado y le pone alcohol a todo por encima. ¿Eso sirve o...? Digamos, esta enfermedad lleva 6 meses y mucha gente se enoja porque un día alguien dice A y al otro día se desdice. Y la verdad es que la investigación científica y epidemiológica requiere un nivel de maduración para los estudios de investigación. Pero básicamente lo que hoy sabemos es que esta enfermedad contagia por 2 maneras. Una, hablando a menos de 2 metros con las gotitas que salen al hablar o a respirar o a toser o estornudar. Y la otra manera es dejando los virus en alguna superficie y tocándolos. Este mecanismo de las superficies tocándolos, aparentemente, de las evidencias que hay últimamente, es menos profundo que el del hablar y de la distancia. Entonces, cada vez más se le da valor a la distancia del tapaboca y cada vez se insiste menos con las medidas. Pero siempre el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel son esenciales. Tal vez eso que en algún momento hacíamos de ser muy estrictos con lo que entra en la casa, la bolsa, como decís vos. Sí, o las puertas que tienen los zapatos de toda la familia. Sí.
Esa es una buena costumbre. Ok. Es una costumbre oriental que es muy buena para otras enfermedades también. Pero te diría que si uno se tuviera que concentrar en algo al día de hoy, ¿qué es lo que uno sabe? Es 2 metros de distancia, tapabocas, lugares con ventilación, sobre todo mejor en lugares abiertos si uno va a tener una pequeña reunión en el espacio público, mejor que en el lugar cerrado. Y esas son las medidas que por lejos mejor impacto tienen. La última que nos preguntaban mucho, comercio estilo restaurantes, bares, ¿esos al aire libre podrían volver a funcionar? No en esta primera medida, pero seguramente en la medida que andemos iremos andando con este criterio. Inicialmente permitir la actividad comercial que sea más en el espacio abierto, bien ventilado o espacio abierto, y luego ir pensando otras cosas. La última, el frío, ¿colabora o combate? Eso está muy estudiado y no es diferente en este virus. El frío tiene 3 componentes para esta infección. El primero, más importante, es que todos nos encerramos en un lugar chiquito, prendemos la estufa y cerramos la ventana. Y por lo tanto todos estamos expuestos a un lugar cerrado sin ventilación. Ese es el componente que más impacta el frío para las enfermedades respiratorias. Luego, la segunda cosa, que las vías respiratorias frente al frío tienen algunos cambios en la fisiología, la fisiopatología, que favorecen que la persona se pueda infectar. Y la tercera, que en el frío los virus sobreviven más tiempo puestos en la superficie. Entonces, hay 3 mecanismos por los cuales el frío empeora esta enfermedad, decididamente, pero el principal de todos, y en este invierno hay que ser un poco más corajudo y abrir más las ventanas, es que a uno le gusta cerrar todo porque viene frío de afuera. Y hay que ventilar. Hay que ventilar, esa es la solución o un elemento importante en esta enfermedad. ¿Se va a descansar, ministro? Vamos a intentarlo. Muchas gracias. No, por gracias a haber venido. ustedes por invitarme. En breve corte les digo a ustedes, quédense que ya viene Rosendo Fraga y vamos a hablar de política explícita y te vamos a anticipar medidas económicas del Plan Guzmán. Accelerate brinda servicios de regasificación de